Muy buenas noches. Me da gusto darles la bienvenida una vez más, en esta ocasión, a nuestra tercera plática, nuestra tercera conferencia dentro del ciclo de El viento de los cantos dorados. Les doy la bienvenida como siempre. Mi nombre es Javier de la Garza en Aether Academy. Y por la intención de estar con ustedes esta noche es como en las semanas anteriores, el poder compartir reflexiones, abrir espacios de meditación, de introspección, de una observación diferente que de alguna manera nos lleven a vivir una vida más plena de lo que ya de por sí estamos viviendo. Una vida de aprendizaje, una vida de realización, una vida de retos, seguramente, pero una vida de trascendencia. Creo que es importante en el contexto de estas conversaciones comprender algo. Mucha gente estamos viviendo de una manera muy peculiar estos procesos, estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo. Estamos enfrentando los retos y probablemente estamos conteniendo, aguantándonos, queriendo mantenernos a flote. En otras ocasiones, inclusive, estamos tal vez haciendo todo lo posible para regresar a nuestro status quo, a la forma en la que vivíamos, a lo que para nosotros era valioso. Estamos insistentemente queriendo reconstruir aquello que de alguna manera sentimos que se nos puede estar desmoronando. Y de alguna manera está bien eso. Pero tal vez podríamos abrirnos a otro tipo de mirada, a otro tipo de reflexión, y que es, en vez de sobrevivir, simplemente el trascender. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, de nuevo, pensamos que un problema es una situación anómala, es una situación negativa, algo que se salió fuera del control de nuestra vida y que de alguna manera nos está generando sufrimiento, molestia, crisis, dolor, estrés, ansiedad, miedo. Y queremos escaparnos de esa situación. Pero probablemente lo que no estamos viendo es de que esa es una enorme oportunidad para liberarnos de una serie de cosas que ya no nos son útiles. Sobre esto te voy a estar platicando esta noche, en este tema que se conoce como el fin de la eternidad. Y voy a plantear y voy a abrir esta reflexión contigo sobre lo que es la eternidad y tal como la entendemos, y a qué me refiero yo cuando hablo de el fin de la eternidad. La semana pasada estuvimos trabajando en el otro lado del espejo. Y para los que me acompañaron en la sesión anterior, recordarán ustedes de que yo hablaba sobre el hecho de que vivimos rodeados de una serie de espejos y de una serie de ilusiones y de espejismos que nos dan nuestro sentido de realidad. Y que de alguna manera cuando estamos viviendo tiempos de cambio como los que ahora enfrentamos, empezamos a ser testigos de cómo esos espejos empiezan a colapsar, se empiezan a fragmentar. Muchos se estallan en muchos pedazos y eso es atemorizante. Hablaba yo la semana pasada sobre lo que es el concepto del vacío, como ese espacio de total potencialidad, pero que desafortunadamente mucha gente no está acostumbrada a comprender, a vivir o a aceptar lo que es el concepto del vacío. Y eso es lo que estábamos hablando la semana pasada. Hoy vamos a dar un paso adicional en esta reflexión, en esta conversación, y hablarte sobre lo que es la eternidad. Y cómo es de que verdaderamente podemos desafiar ese concepto de lo que es la eternidad y de lo que es el fin de la eternidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque aparentemente esto es una paradoja. Probablemente algunos de ustedes cuando vieron el título de esta conferencia se cuestionaron y tal vez levantaron las cejas diciendo, ¿a qué se refiere esto? La eternidad es eternidad y no puede tener fin, por eso es eternidad.
como tampoco la palabra infinito puede tolerar la palabra fin. O sea, sería como que una contradicción de términos el decir el fin del infinito o hablar del fin de la eternidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Justamente eso es lo que te quiero hablar en esta noche. Todas las conferencias que se han venido impartiendo, que yo he venido compartiendo contigo a lo largo de estas semanas, las puedes encontrar ya en nuestra página aether.academy, www.aether.academy, y ya están subidas también en el canal de YouTube. Y cada semana las voy a ir subiendo, las vamos a ir subiendo con el propósito de que si algunos de ustedes no llegan a estar acompañándonos en estas sesiones, pues tengan la tranquilidad que la pueden ver. O si quieres repasar alguna idea, con todo gusto la puedes ver en nuestra página o en el canal de YouTube. Pues bueno, demos comienzo a esta charla, a esta reflexión de esta noche. Y de nuevo, quiero empezar por decirte cuál es el sentido de este trabajo. Yo creo que tiene un enfoque lo más reflexivo y, si tú quieres, filosófico posible, rescatando principios de la humanidad que han estado flotando en escritos sagrados, en filosofías, en religiones del mundo, y hoy en muchos planteamientos académicos, científicos, formales. Y todo eso está bien, porque tal vez pueda ser una buena charla de sobremesa el estar platicando sobre esto y darle un enfoque distinto. Pero también la intención de este espacio es el ofrecerte un valor pragmático, es decir, que tú te puedas llevar algo útil para tu vida, que puedas abrir una mirada diferente a las cosas. Al final de cuentas, y como te podrás ir dando cuenta, de lo que se trata es cambiar nuestra mirada, cambiar nuestro punto de vista, nuestro ángulo perceptual. Porque al final de cuentas, como yo he comentado en otras ocasiones, todo es cuestión de percepciones. No podemos realmente hablar de que alguien ostenta o detenta o posee la verdad absoluta. Este es un gran pleito que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, si tenemos o no tenemos la verdad, y si unos están bien y otros están mal. Y por ello se han desencadenado guerras mundiales, conquistas de civilizaciones, etcétera, porque unos dicen, yo tengo la verdad y en el nombre del amor yo te voy a imponer la verdad absoluta. No podemos hablar de eso. Cada vez es más claro que vivimos en tiempos de meramente percepciones o de creencias. Entonces se ha venido colapsando ese absolutismo de que alguien tiene la verdad absoluta. Son simplemente miradas completamente distintas unas de otras, y esta es una más de ellas. Entonces, en ese sentido, de lo que se trata es de ver de qué manera lo que yo veo, la creencia que yo tengo, la percepción que yo tengo de la vida, me es útil para mi sentido de realización, para mi devenir, para mi trascendencia, para mi felicidad, al final de cuentas. Entonces, la intención es de que esto te sea útil, que por un lado podamos flexibilizar la forma en la que vemos las cosas, porque probablemente hemos vivido los seres humanos durante muchos años en un paradigma muy racional, en un paradigma muy rígido, en el cual nada más aceptamos como verdad o como realidad aquello que podemos percibir con nuestros sentidos o aquello que de alguna manera está sustentado por alguna autoridad. Y eso está bien, definitivamente está bien. Yo diría, como se dice en la matemática, es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente que nos apoyemos solamente en lo que los demás ven. Hoy son tiempos de apertura. Hoy son tiempos en los que tú y yo, sin ser formalmente científicos, podemos hacer ciencia. Porque al final de cuentas, ciencia quiere decir conocimiento. Podemos explorar, podemos indagar. Podemos explorar nuestros diferentes marcos teóricos y en base a ello hacernos planteamientos de vida. Porque no se trata solamente de preservar nuestra zona de confort, sino verdaderamente de venir diferentes. Es por eso que hoy te quiero hablar sobre lo que es la eternidad, sobre lo que es el concepto del tiempo y cómo podemos
trascender este concepto. Empecemos por ahí entonces. El concepto del tiempo ha sido planteado a lo largo de la humanidad de una manera muy interesante. San Agustín decía, si no me preguntas lo que es el tiempo, lo comprendo. Si me preguntas lo que es el tiempo, no lo sé. No puedo explicarlo. Es decir, el concepto del tiempo de alguna manera es una experiencia inefable. No se puede poner en palabras. Y de esa manera, pues hemos aceptado a priori, hemos aceptado sin cuestionarnos el concepto del tiempo y vivimos en un tiempo lineal. Vivimos en el concepto de que probablemente, por ponerlo de una manera gráfica, en la parte de atrás está el pasado, en este momento en el que me encuentro está el presente y de alguna manera allá adelante está el futuro. Y hemos jugado con este concepto por años y años y años y es un valor paradigmático para muchos de nosotros. ¿Podemos verlo de otra manera? Si tú te ubicas en un punto y dices, bueno, me remonto a ver hacia un lado y digo, ¿qué tanto tiempo hay, por decirlo así, de una manera gráfica o espacial? ¿Qué tanto pasado hay hacia mi lado izquierdo? Dirías, pues el pasado es infinito. Ah, ok. ¿Y qué tanto hay hacia el lado derecho futuro? Pues también el futuro es infinito. ¿Ok? Podríamos pensar que nos encontramos en el centro del tiempo. Y por lo mismo, también en lo que concierne al espacio, ¿qué tanto espacio hay hacia un lado? Pues es infinito. Y hacia el otro, igualmente infinito. Entonces podríamos concluir también que nos encontramos en el centro del espacio. Estamos en un punto central en el espacio y en el tiempo. Estamos en el centro del infinito, estamos en el centro de la eternidad. Bueno, ¿y qué con eso? Puede sonar lógico, puede sonar hasta poético o romántico, pero ¿a qué viene? ¿Con qué nos podemos quedar? Pues de entrada yo diría que constantemente, día con día, momento a momento, nos encontramos solamente en un punto, en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Ahora, si esto nos puede sonar lógico, si bien es razonablemente cierto, ¿cómo es que en realidad vivimos tú y yo? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo es tu relación con el tiempo? ¿Cómo es tu relación con el pasado? ¿Cómo es tu relación con el futuro? Y lo que filósofos, místicos, investigadores de la psicología y de la neurología contemporánea nos proponen es de que nuestra atención está proyectada hacia el pasado o hacia el futuro. Es un I-O, está proyectado hacia el pasado y hacia el futuro. Y así es como vivimos. Así es como aprendimos a vivir. ¿Hacia el pasado de qué manera? Tenemos un concepto de nuestra historia. Jorge Luis Borges decía de una manera poética y bellísima y elocuente, tú eres el producto de tu historia personal. Todos somos el producto de nuestra historia. Y nuestra historia, nuestra trayectoria nos ha venido conformando en lo que hoy es nuestra imagen o nuestra autoimagen, lo que tú crees de ti misma o de ti mismo, tu sentido de imagen, tu percepción. Cuando alguien te pregunta, platícanos un poco cómo eres o quién eres, pues seguramente vas a empezar a platicar de tu historia. Dónde naciste, quiénes fueron tus padres o quiénes son, en dónde viviste, dónde estudiaste, por dónde has andado.
porque eso de alguna manera conforma tu sentido de personalidad, tu historia. Lo que es también igualmente cierto, pero tal vez no es del todo claro, no somos del todo conscientes, es de que la forma en la que tú percibes el mundo hoy en día está conformado por todas tus experiencias, por todas las aventuras, por todos los eventos que has vivido a lo largo de tu vida, desde el momento que naciste hasta el día de hoy, hasta este mismo instante. Y ontológicamente hablando, vamos conformando nuestra mirada a través de todas esas experiencias, algunas de ellas desagradables, otras placenteras, otras neutras si tú quieres. Pero en base a todas esas experiencias vamos conformando nuestros juicios de cómo es la vida, de cómo soy yo. Y vas conformando también juicios, vas construyendo juicios, prejuicios de tu relación con el mundo. Cómo tú te relacionas con la gente, cómo te relacionas con el mundo en general, cómo te relacionas con lo que podría ser lo trascendente, es decir, tal vez con un concepto de una inteligencia superior, de Dios, cómo te relacionas con la vida. Y en base a esa forma en la que tú vas construyendo tus prejuicios, vas proyectándote también a tus expectativas, es decir, hacia el futuro. Es claro hoy en día que nuestras ansiedades, nuestras expectativas, nuestros miedos están basados en juicios o en prejuicios del pasado. Entonces lo interesante del asunto es de que en base a la atención que tú le prestas al pasado, a todas tus experiencias del pasado, tú construyes una idea de cómo va a ser tu futuro. Te generas expectativas y probablemente también te construyes tus ilusiones o tus expectativas. Lo importante del asunto es comprender lo siguiente. Estás volteando hacia el pasado, estás volteando hacia el futuro, pero poca, muy poca es tu atención al presente, al aquí y al ahora. Muy poca es tu atención al único momento que es real, este momento en el que tú me estás escuchando, este momento en el que estás reflexionando y estás pensando sobre todo lo que te estoy diciendo, en este momento que tú estás observando todo lo que hay a tu alrededor. Poca es tu atención al momento presente. ¿Por qué? Porque en base a tus experiencias del pasado tú estableces juicios de cómo quieres que sea el futuro. O tus temores, tu concepto de ansiedad, temores, etcétera, está fundamentado en esos juicios, en lo que se conoce como creencias limitantes. Tu sentido de poder o no poder está basado en tu sentido de lo que es posible o no posible en el mundo, es decir, las experiencias del pasado. Si fuéramos capaces de disolver de alguna manera nuestras memorias del pasado, lo que tú sabes de ti, el cuento que te cuentas, la experiencia de tu vida, probablemente empezarías a vivir una vida muchísimo más libre. Yo no estoy diciendo que tengamos que extirparnos, hacernos una lobotomía de nuestra vida y olvidarnos todo lo que es eso, la memoria. Pero sí lo que tenemos que comprender es que de alguna manera esas memorias, por un lado, nos han servido de alguna manera para lo que llamamos experiencia, aprendizajes, y en eso estoy completamente de acuerdo, y eso es muy bueno. Pero por otro lado también estarás de acuerdo conmigo que en cierta medida forman parte de lo que son tus creencias limitantes. Y es ahí donde viene la parte interesante. Entonces tenemos una proyección hacia el pasado, desde el momento mismo en que nacemos, una proyección hacia el futuro, de todas lo que son nuestras expectativas, y siempre, como se dice coloquialmente, vamos pateando la lata hacia adelante. Y avanzamos unos pasos y nos encontramos con nuestro momento presente y lo volvemos a patear, generándonos expectativas de lo que queremos que sea nuestra vida. Pero estamos siempre como que construyendo, por decirlo así, trabajando para llegar a un momento en el que seamos felices.
un momento en el que nos realicemos, un momento ideal en el que tengamos todo lo que queremos y nos la pasamos ansiosa, compulsiva, afanosamente trabajando día con día por llegar a ese día ideal, que probablemente nunca llega. Juan Manuel Serrat lo decía, no hay camino, se hace camino al andar. Y nos cuesta mucho trabajo comprender que en el momento presente está nuestro sentido de realización. Es por eso que esto se llama el fin de la eternidad, porque ya no estamos jugando con el concepto de eternidad como algo difuso, algo vago, algo etéreo, sino estamos hablando del momento presente. Estamos hablando de la relación que tú tienes con la vida, la relación que tú tienes con lo espiritual, la relación que tú tienes con tu entorno, la relación que tú tienes contigo misma, contigo mismo. Hablemos sobre ese concepto de la totalidad y hablemos de manera conceptual lo que es ese concepto, si tú quieres llamarlo, de Dios. Se habla que Dios o la vida, si tú quieres, o esa conciencia superior, como lo quieras llamar, respetando tus creencias personales, tu religión. Se dice paradigmáticamente, socialmente acordado, que son tres las características que tiene Dios. Es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. La palabra omni quiere decir todo. Es todo poder, es todo presencia, está presente en todos lados y es todo conocimiento, todo sabiduría. Es el todo. Bien. Y si eso es cierto, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es tu relación con ese todo? Y yo te invitaría a que por un momento te abrieras a esa idea, a esa conjetura, a esa reflexión. A ver, ¿cómo me relaciono yo como ser humano con ese concepto del todo? Ese todo, poder, todo sabiduría, todo conocimiento, toda presencia. ¿Cómo me relaciono con esa inteligencia, con ese ser? ¿Cómo me relaciono con Dios? Y es aquí donde se pone interesante la conversación. ¿Por qué? Porque típicamente, para mucha gente, tenemos una relación que de alguna manera Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador y Dios nos originó, etcétera. Pero tenemos una relación, o por lo menos así yo lo veía cuando era niño. Yo me veía como que yo tenía una relación afuera con Dios, que Dios estaba en algún lado allá afuera, allá arriba probablemente, y yo tenía que voltear en mis oraciones, así me enseñaron mis padres, mi mamá me enseñó así, en mis oraciones yo tenía que voltear hacia arriba y pedirle a Dios, pero como que Dios era algo ajeno a mí. Entonces, yo te invito a que, con todo el respeto que me mereces, nada más nos abramos probablemente a una reflexión muy breve. Y es, si Dios es todo, todo presencia, todo poder, todo sabiduría, pues Dios es el todo. Y fuera del todo no hay nada, pues es una cuestión de una lógica elemental. El todo es todo, no hay nada fuera del todo. Porque si hubiera algo fuera del todo, el todo no sería el todo, valga el comentario. Entonces yo me encuentro dentro del todo. Yo no puedo estar fuera de Dios. Yo estoy en Dios y Dios está en mí. Es como hay una parábola, una metáfora de un pez que una vez llegó con un pez sabio en el océano y le preguntó, maestro, ¿dónde se encuentra el mar? Y el pez sabio le respondió, alrededor tuyo. Y este pez joven le dijo, no es cierto, maestro, yo lo único que veo es agua. ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Dónde se encuentra la vida? ¿Dónde se encuentra esa conciencia que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, alrededor tuyo? Y tú pudieras decir, no es cierto, yo solamente veo problemas, yo solo veo árboles, yo solo veo gente, edificios, veo guerras,
Veo amor, veo muchas cosas, pero ¿dónde está Dios? Todo esto es la expresión del todo. Cuando nosotros perdemos de vista esta idea, perdemos lo que podría llamarse esa estrella, esa luz, esa mirada, que es ahorita importante y es la oportunidad para rescatarla, perder de vista esa estrella. El perder la vista de la estrella se le llama el desaster. Aster quiere decir estrella. Y de ahí viene la palabra desastre. Desastre quiere decir el ya no ver la estrella, ya se perdió la luz, ya se perdió la estrella. Hay algo oscuro. Y de alguna manera sentimos que los seres humanos hemos vivido o estamos entrando en un desastre, en una zona desastrosa, que hemos perdido la luz. Pero eso es una ilusión, como yo mencionaba la semana pasada. Cuando nosotros hablamos de lo que es la naturaleza del universo, la naturaleza del cosmos, la naturaleza de Dios, la naturaleza tuya, la naturaleza de tu relación con tu entorno, la relación que tú tienes con todos los seres que te rodean, con tu familia, amigos, colegas, todos los seres que tú has conocido a lo largo de tu vida y que viven en tu memoria. Cuando tú te pones a revisar cómo es tu relación con todos esos seres, o cómo ha sido, pues algunas han sido gratas, probablemente otras han sido, entre comillas, desastrosas. Es decir, no has podido ver la luz que hay dentro de esas relaciones. Y eso es justamente lo que es importante, porque en la medida que tú tienes una proyección de tu sentido de realización o felicidad basado en el pasado y proyectado hacia el futuro, tú estás más proclive, más expuesta, más expuesto al desastre. Pero eso es una mera percepción. En la medida en la que tú te instalas en el aquí y en el ahora, cuando tú vives un trabajo de atención en el único momento que es real, el único momento que es real, en ese momento tú empiezas a cambiar la calidad de tus pensamientos y la palabra desastre se empieza a disolver, porque vuelves a regresar a comprender lo que es esa luz. La estrella vuelve a aparecer, ¿sí? A mí me encanta esta definición de lo que es una estrella. Cuando yo pregunto a la gente qué entendemos por estrella, mucha gente me dice, pues es un punto luminoso, es un cuerpo celeste, es un sol. Perfecto, todo eso está bien. Pero hay una definición mucho más simple y mucho más elocuente de lo que es la estrella. Una estrella es un punto de luz rodeado o enclavado en un océano de oscuridad. Eso es lo que es una estrella. Cuando tú sales a la noche, volteas hacia el cielo y ves un punto de luz y dices, esa es la estrella. Pero hay que comprender algo. Ese punto de luz no podrías apreciarlo si no fuera por el océano de oscuridad que la rodea. La estrella es el conjunto, no solamente es el punto de luz. Tenemos que comprender lo que es el concepto de la dualidad, porque ese es un principio extraordinariamente importante dentro de la vida y dentro del devenir de la gente, del ser humano, dentro de tu devenir y el mío. Poner siempre en perspectiva la estrella y la oscuridad que la rodea. Porque es solamente a través de la oscuridad que puedes apreciar la luz de la estrella. Es solamente a través del frío que puedes reconocer y experimentar la experiencia del calor. Es a través de la tristeza que puedes reconocer la alegría. Y así sucesivamente. La palabra desastre es una gran oportunidad para comprender que detrás de ese desastre hay algo noble. Pero tenemos que abrir nuestro campo de percepción, cambiar nuestra mirada. Y cuando estamos viendo las cosas de este modo, empezamos a comprender que el concepto de Dios y el concepto del tiempo, como lo hemos comprendido, lo hemos aprendido, hoy vale la pena que lo revisemos. Hoy nos encontramos en el aquí y en el ahora. Y en el próximo instante vamos a estar en el aquí y en el ahora. Y lo único que tú puedes lograr es la experiencia de este instante. Yo me acuerdo hace algunos años atrás, como toda buena pareja, yo tuve un pleito, una discusión con mi esposa. Y ella me dijo, y yo le dije, y ella me cuestionó, y yo le cuestioné, como toda buena pareja. Y yo caí en el estado del orgullo, de la soberbia, y dejé de hablarle. Y ella me dejó de hablar. Y pasó 1 hora, y pasaron 2 horas. Ya no recuerdo cuánto tiempo pasó, fue un buen rato.
y ya no nos hablábamos. Y nos veíamos así con indiferencia, ¿no? Así. Y yo decía, ella tiene que regresar a mí. ¿Por qué? Pues porque yo tengo la razón. Yo estoy bien y ella está mal. Y probablemente ella estaba pensando lo mismo, ¿sí? Y total, los dos estábamos así refunfuñando y llegó un momento que ella tomó la iniciativa y se acercó a mí y empezamos a hablar. Y recuerdo, nunca voy a olvidar este momento. Yo iba manejando y de pronto me dice, a ver, ¿qué sentido tiene seguir callados? En este momento, todo este tiempo que hemos estado sin hablarnos, hemos perdido la capacidad de platicar, de comunicarnos. Recuerdo que me dijo, todo este tiempo no nos hemos dicho gracias o te quiero mucho. Y ahorita, en ese momento, ya estamos empezando a hablar de nuevo. Pero ese momento, todas esas horas que no nos dijimos te quiero mucho, ya no van a regresar nunca. No las podemos rescatar. Tal vez no lo podamos decir ahorita, pero ese tiempo lo perdimos por toda la eternidad. Dije, wow, casi me detengo, saco una libreta y le digo, oye, ¿me das tu autógrafo? Porque se me hizo brillante lo que me dijo. Se me hizo que tenía mucha razón. El único momento en que podemos decir gracias, perdóname, te perdono o te quiero, es aquí y es ahora. Y apreciar esto. Y ver dentro del desastre a la estrella. Porque muchas veces la oscuridad es la que nos permite ver el contraste de la luz de la estrella. Entonces, creo que es sumamente importante que comprendamos esto y que lo reflexionemos. A principios del siglo XX, un filósofo que se llamó Emmett Fox desarrolló muchos trabajos sobre lo que es la naturaleza de la vida, o, por decirlo así, la naturaleza del universo, la naturaleza de Dios. Y él dijo, son 7 los aspectos de Dios. Dios, el universo, la vida se manifiesta de 7 formas diferentes. Y nosotros día con día estamos viviendo en alguno de esos aspectos de Dios. Estos son los aspectos que él proponía. Dios como vida. Decía, todo es vida. Ese es el primer aspecto de Dios. Dios se manifiesta en vida. Dios se manifiesta en plenitud. Dios se manifiesta en una vida abundante. El otro día leía yo algo que se me hizo fascinante. Dice, ¿alguna vez tú has visto un árbol neurótico? Los árboles no son neuróticos. Los árboles se plantean y se expresan expandiendo sus ramas lo más alto y lo más extendido que pueden, y en cada una de sus ramas brotan miles de hojas y brotan flores y brotan frutos. Un árbol se expresa en plenitud y en abundancia siempre. Y aún en el invierno, cuando los árboles se deshojan, están expresándose en plenitud. Porque la vida se expresa siempre con esa característica. Número, la vida es expansiva y la vida es plena y la vida es constante. Constante. Se manifiesta de diferentes formas, muchas veces no las entendemos, pero siempre hay vida. Siempre hay vida. Y lo que sucede aquí es que se está reciclando todo, ¿no? Lo que entendemos como muerte es una forma de vida diferente, ¿no? Cuando una hoja de un árbol se seca, se cae, se pudre en la base del árbol y se recicla, se conforma en tierra de nuevo que vuelve a nutrir a las raíces del árbol y se recicla. Así de alguna manera es nuestra vida y es la vida del universo. Entonces el primer aspecto de Dios es Dios como vida. Otro aspecto de Dios es Dios como verdad. La verdad fluye por todos lados y la verdad, probablemente la única verdad a la que podemos apelar sin pelearnos, países, religiones contra religiones, civilizaciones contra civilizaciones queriendo sentar la verdad, en lo que tal vez podemos estar de acuerdo todos, en que la verdad es que todo es. Los griegos hablaban ese principio, hablaban de lo que se conoce como el principio de no contradicción, así le llamaron, y decían, el ser es y no puede no ser.
Y probablemente esto puede sonar como una tautología, ¿no? Una definición de sí misma, pero en realidad tiene mucho sentido. No podemos negar al ser, el ser es, y es la verdad. Y la verdad está al acceso de nosotros si nosotros entramos en nuestro proceso de introspección, de reflexión, de silencio interior. Pero eso te he de estar hablando en próximas pláticas. Dios es verdad, Dios es certidumbre, Dios es sabiduría, Dios es conocimiento. El tercer aspecto de Dios es Dios como inteligencia. Existe un orden, existe una inteligencia. No confundamos inteligencia con intelecto. Existen leyes, existen principios que gobiernan el nacimiento de una flor, la forma en la que la flor se desdobla, se expresa. Existe inteligencia u orden en la forma en la que la vida, otro de los aspectos de Dios, se expresa. Hay leyes, hay principios que poco a poco la humanidad hemos venido descubriendo. Dios como inteligencia. Nosotros tenemos la certidumbre de que mañana va a salir el sol. No es algo que tú te pones a orar y te pones a decir, ay, ojalá que salga el sol, yo tengo la esperanza y especular, ¿saldrá o no saldrá? Lo sabemos. Sabemos que va a salir el sol, pero lo sabemos por dos razones. Primero, por experiencia, porque así ha sido, desde que tú naciste a la fecha, todos los días ha salido el sol. Y por otro lado, por conocimiento, por ciencia, porque hemos estudiado lo que es la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra alrededor del Sol, etc. Tenemos un conocimiento. Y ese conocimiento está basado en la inteligencia de la vida, del universo, del cosmos, de la naturaleza. Hemos venido descubriendo que existen diseños, que existe una geometría, algunos le llaman la geometría sagrada, que existen principios matemáticos que gobiernan todo. Todo eso es la inteligencia del mundo. El siguiente aspecto es Dios como amor. Pero aquí permíteme deslavar, por ponerlo en esos términos, permíteme deslavar el concepto de amor de todo lo que es su interpretación romántica. Amor sencillamente es la expresión plena y absoluta en armonía de la vida, de la inteligencia, del orden, de la verdad del universo, de Dios. Amor es orden, amor es plenitud, amor es bondad. Yo te puedo decir, gracias a la experiencia del amor, tu corazón está palpitando en este instante en el centro de tu pecho. Gracias a la experiencia del amor, la Tierra está girando sobre su eje. Gracias a la experiencia del amor, la galaxia está girando. La vida es. Y es importante en el concepto del amor, el aspecto de Dios como amor, que comprendamos que existe un orden, que este universo es pleno, es abundante, es equilibrado, es inteligente, es consciente, es consciente. Y dentro de toda esa conciencia, dentro de toda esa inteligencia, está implícito el concepto del amor. Pero de nuevo, no lo quiero dejar en un concepto romántico, intangible, etéreo, o inclusive hasta cursi. No, yo quiero hablarte del amor como una experiencia, la experiencia plena de la vida en todas sus manifestaciones, de la cual tú y yo formamos parte. Los siguientes tres aspectos de Dios son ya de una naturaleza un poquitito más etérea, más sutil. Dios como alma, Dios como espíritu y Dios como principio. Alma, Dios como alma, la palabra atma viene del sánscrito atman, que quiere decir lo que es en sí, lo que está en el hombre. Y atman es lo que tú eres, lo que yo soy. Atma, alma. Es de alguna manera la expresión de esa inteligencia cósmica, de esa inteligencia del universo, de la vida, como tú lo quieras llamar, en ti. Por otro lado, espíritu, la esencia pura que permea y cubre todo lo que existe en el mundo. ¿Sí? El espíritu, tú eres alma. Y por otro lado, principio, Dios como principio. Y el principio lo podemos entender desde dos puntos de vista en el español. Primero, principio como el inicio de algo y principio como ley o como regla. ¿Sí? Y Dios en ese aspecto es ambos, es el inicio.
En, en algunas filosofías, en algunas religiones del mundo, se dice yo soy el alfa y el omega, el inicio y el fin, ¿sí? El principio y el fin. Y Dios es eso, es el inicio, es la causa primera y la causa última de todo. Pero por otro lado es la regla, la ley. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es de que vivimos en un universo. Si reflexionamos sobre esto, poco a poco vamos internalizando estas reflexiones. Abrimos conversaciones inteligentes, pausadas, de cada uno de estos aspectos. Probablemente tú y yo lleguemos a una conclusión, que existe un orden, que existe una ley, que existen valores como el amor. Todo lo que yo te he dicho, los tres principios de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Y por otro lado, lo que son los 7 aspectos de Dios. ¿Eso acaso te podría llevar a lo que conocemos como un estado de confianza? Y es al que te quiero invitar, porque cuando empezamos a trabajar en vivir nuestra experiencia en el aquí y en el ahora, en este momento, solamente en este momento, y comprender en este momento, en este aquí y en este ahora, fuera de una eternidad, de una especulación de lo que va a suceder y proyectar nuestras ilusiones a un futuro que probablemente es incierto, probablemente nunca se dé. Porque la vida, la felicidad, la realización están aquí, en este momento. Y lo que tú puedas aprovechar de este momento es lo único que te vas a llevar. Las memorias de amor, las experiencias con amigos, con familia, es lo único que te vas a llevar de este mundo. Y tú y yo lo sabemos. Entonces, ¿cómo sería ir grabando memorias en cada momento? En cada momento, en cada instante, en este momento, hacer de este instante tu mejor experiencia, tu mejor momento de la vida. Y que mañana puedas recordar, wow, qué momento tan lindo viví el día de ayer. Y hoy estoy generándome otro momento. Y así ir acumulando memorias. Memorias que se están grabando en la memoria cósmica de la vida. Tú estás haciendo historia, tú estás trascendiendo. Y en ese acto de trascender que tú te preguntas, bueno, ¿cómo será la experiencia cuando yo haya partido de este mundo? ¿Cómo quisiera ser recordado? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Si tú tuvieras la oportunidad de hacerte invisible por alguna poción mágica que te tomas y de pronto entras a un cuarto y ahí se encuentra toda la gente que es importante para ti, tu familia, amigos, y justamente están hablando de ti. Y tú te acercas, como eres invisible no saben que te están viendo, y tú entras en silencio y escuchas la conversación. ¿Qué te gustaría escuchar que están hablando de ti? ¿Cómo quisieras trascender? Si tú pudieras escribir tu epitafio, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? ¿Cómo quisieras ser recordado? ¿Cómo quieres trascender? Trascender es dejar huella, trascender es generar memoria, trascender es irte mejor de cómo llegaste, trascender es dejar este mundo mejor que como lo encontraste. Es memoria. Y lo único que puedes hacer es generar memoria tras memoria tras memorias. Pero las memorias no las generas por tu atención en el pasado o tu proyección hacia el futuro. Tus memorias las generas por el acto de vivir este momento. Entonces, en la medida en la que tú y yo seamos capaces de abrirnos a estas reflexiones de lo que son los aspectos de Dios o de la vida o del universo, como lo quieras llamar, y que podamos establecer de una manera más clara la relación que nosotros tenemos con este entorno, podemos empezar a construir lo que se conoce como un estado de confianza. Confiar. Porque la lógica nos lo marca. Si lo razonamos, decimos, bueno, si yo me encuentro dentro de este universo, y este universo es de esta naturaleza, pues yo soy parte de esto. Entonces puedo confiar. Y de la misma manera que yo no me pongo a especular si mañana va a salir el sol, tú simplemente te acuestas hoy en la noche y te duermes sabiendo que es un hecho, es una certidumbre. Es lo que se conoce como la confianza básica, fundamental. No es una confianza racional, es una confianza fundamental que es preconceptual y es preverbal,
¿Qué quiere decir esto? Está fuera de cualquier discusión racional, de cualquier concepto. No tenemos que persuadirnos sobre el hecho de que el sol va a salir mañana. No tenemos que orar o meditar o invocar a los dioses o invocar al más allá, a los ángeles, para que salga el sol. Lo sabemos, ni siquiera lo cuestionamos. Es una confianza básica. ¿Cómo sería que llegara un momento en el que tú y yo pudiéramos vivir en ese estado de confianza, en un mundo tan convulsionado, tan interesante como estamos viviendo ahora, con tantos retos, con tantas amenazas, en todos los niveles, en el nivel de tu vida personal, en el nivel de tu vida social, en el nivel de las noticias de que estás escuchando todos los días? ¿Cómo sería que realmente pudiéramos alcanzar un estado de certidumbre en que, a pesar de las circunstancias, pudiéramos sentir, vivir esa seguridad, esa certidumbre? Es una seguridad intrínseca, que es incuestionable, es independiente de los eventos, de los acontecimientos de nuestra vida. Esta confianza se convierte en una parte fundamental del tejido de tu alma. Esta confianza básica es simplemente la forma en la que tú ves la vida, la forma en la que tú te relacionas con la vida, la forma en la que tú te relacionas con Dios, la forma en la que tú te relacionas con la gente, la forma en la que tú te relacionas contigo misma o contigo mismo. Es inherente, está entreverado en las fibras más íntimas de tu corazón. Y eso es lo que es importante, que comprendamos que ningún evento, ninguna circunstancia puede disrumpir eso, lo puede romper, a pesar de que vivas experiencias confrontativas, a pesar de que vivas la experiencia del sufrimiento, a pesar de que vivas experiencias desastrosas. Pero ya comprendemos tú y yo lo que quiere decir desastre. Ya lo comprendemos. Y que seamos capaces de que si vemos obscuridad, tengamos esa curiosidad científica de decir, si hay obscuridad, por ahí debe andar la estrella, el punto de luz. Porque uno sin el otro no puede coexistir. No pueden existir uno sin el otro, coexisten ambos. Entonces, si yo veo la luz, si yo veo un punto de luz, seguramente hay obscuridad alrededor que me va a permitir contrastarla y ver esa luz. Y si yo veo obscuridad, seguramente por ahí anda la luz. ¿Qué quiere decir esto? Si en un momento dado tú estás viviendo una experiencia confrontativa, desastrosa, conflictuante, en la que estás sufriendo hoy en día, por cualquier contexto, que comprendas que hay una luz detrás de eso. Y si tú estás viviendo un momento pleno, maravilloso de tu vida, que comprendas que, como dicen los textos místicos antiguos, ese momento también va a pasar. Cualquiera de los dos momentos va a pasar. Si tú te encuentras en un momento de dolor, dite a ti misma, a ti mismo, este momento va a pasar. Y van a llegar otros tiempos de alegría, de plenitud. Y si tú estás en un momento de bonanza, de expansión, de amor, de realización, de alegría, ten la humildad para decir, este momento también va a pasar. Pero no quiere decir que sea trágico. Y no te aferres a los momentos, porque es aferrarte al pasado. Es aferrarte al pasado. Hay por ahí una canción latinoamericana, no recuerdo el autor, probablemente algunos de ustedes lo lleguen a recordar, que en una de sus frases dice, aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Eso se me hizo delicioso. No te aferres al pasado. Porque como en la metáfora de Sodoma y Gomorra, si tú volteas hacia atrás te vas a convertir en una estatua de sal, te vas a petrificar. No voltees hacia el pasado. En el pasado no hay nada. Todo está en este momento, en este delicioso, encantador y poderoso momento que le llamamos el aquí y el ahora. Entonces lo que es importante comprender es de que cuando vemos el momento presente, tenemos que empezar a confrontar lo que es este concepto de lo que es la eternidad contra el momento presente. En el hinduismo hay un nombre para esto. Se le llama
a vivir el momento presente en conciencia y vivir la experiencia de lo que es la verdad de la vida, se le llama Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Sat quiere decir verdad, Chit quiere decir conciencia, y Ananda es un estado de júbilo, de placer, de amor, de plenitud. Entonces, Sat Chit Ananda es el momento que tú vives en el aquí y en el ahora, cuando estás en contacto con la experiencia de tu corazón, con la experiencia de tu relación con el entorno, y dices, vivo en un mundo, vivo en un universo que es pleno, que es poderoso, que es amoroso, que es verdadero, que es inteligente, que es providencial, me provee, y que en base a todo eso yo puedo empezar a sentar mi paz interna en un estado de confianza intrínseca, fundamental, no razonada. No razonada. No es un proceso intelectual. Al final de cuentas yo te lo estoy presentando como una experiencia en este momento, para efectos de esta charla contigo, racional, por supuesto, pero cuando tú empiezas a voltear hacia el entorno de tu vida, dices, caray, tiene sentido. Cuando tú aquietas lo que se llama la loca de la casa, el parloteo interno, todo empieza a hacer sentido. Cuando vives ese momento de Satchitananda, cuando vives esa quietud interna, cuando vives la experiencia de Samadhi, el recuerdo de ti, es cuando finalmente introyectas en lo más profundo de tu alma esta sabiduría, es decir, todo está bien, todo está bien. Entonces ya no estás buscando sobrevivir, ya estás empezando a devenir diferente, a trascender, tu mirada está cambiando. Tu mirada está cambiando, empiezas a sanar tu mirada. Pero de nuevo, no quiero adelantarme porque esa es una plática que quiero compartir contigo más adelante, que se llama justamente Sanando tu mirada, ¿sí? Y el reflejo del silencio. Son conferencias que vienen próximamente. Ahora, si esto es cierto, ¿cómo fue que empezó todo este lío? ¿Cómo fue que finalmente concluimos los seres humanos que vivimos en un mundo disfuncional, en un mundo que es amenazante? Simplemente porque cuando nacemos nos olvidamos quiénes somos. Olvidamos nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia. Olvidamos la materia prima de la cual estamos hechos tú y yo. Te olvidaste, me olvidé. Hubo una experiencia de olvido. Cayó, como yo decía en otra ocasión, un velo sobre nuestro rostro. Y ahí nos pusimos una máscara, comentaba yo en una conferencia anterior. Caemos en un estado de ignorancia momentáneo, temporal, pero temporal de nuevo porque estamos proyectándonos hacia el pasado y hacia el futuro y no estamos viendo este momento presente. Ahí está la clave, ahí está el secreto. Si tú vives en este momento, si tu atención se instala en este momento, te vas a dar cuenta, y corrígeme si consideras que estoy equivocado, te vas a dar cuenta que en este momento tú no tienes miedo. Que tu miedo es una proyección hacia el futuro, algo que puede llegar a suceder basado en algo que sucedió en el pasado. Es decir, es una proyección de tu mente hacia el futuro basado en una experiencia del pasado. Pero tanto pasado como futuro ya no existen, solo existe este momento. Y en ese momento no hay miedo. Los temores están anclados en algo irreal. Y es algo irreal porque de alguna manera caímos en ese estado de olvido, de ignorancia. A partir de ahí, empezamos a jugar uno de dos posibles papeles. Empezamos a generarnos apegos, aferrarnos a todo, o empezamos a rechazar, empezamos a tener miedos, empezamos a huir. Y esto está tan entreverado en tu existencia a nivel físico que el cerebro tiene un mecanismo de defensa que se llama de lucha o de huida. El cerebro a nivel reptiliano, en la parte más fundamental de tu cerebro, la parte más primitiva, donde se encuentran muchos de los mecanismos de supervivencia, tiene tres estrategias fundamentales: luchar, huir u ocultarse, que es una forma de huir. Fundamentalmente lo podemos resumir en luchar o huir. Entonces, vivimos en esa experiencia. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de realmente quiénes somos. O nos estamos aferrando, nos estamos apegando a nuestro sentido de plenitud, a nuestra zona de confort. Nos estamos identificando.
Entonces, al final de cuentas, los seres humanos, cuando caemos en este estado de olvido, empezamos a tener miedos o empezamos a tener apegos. Dentro del budismo se habla justamente de eso, que tres son las razones del sufrimiento humano: el apego a las cosas que existen, apegarnos, 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 apegarnos a la gente que amamos, apegarnos a nuestras posesiones, a nuestros conocimientos, apegarnos a nuestras ideas, en fin, apegarnos, apegarnos. Se llama apego o identificación. Por otro lado, el budismo dice que por otro lado también tenemos otra razón para el sufrimiento, que es la aversión, nuestros miedos. Rechazar cosas, huir, huir, huir de cosas, rechazar. Rechazar la oscuridad sin atrevernos a descubrir la estrella que está enclavada en esa oscuridad. Simplemente vemos, esto es oscuro, esto lo rechazamos, por mecanismo de defensa. O sencillamente olvidarnos, el apego, la aversión y la ignorancia. Y justamente es ahí donde viene el gran reto que tú y yo tenemos. La eternidad como algo etéreo, algo difuso, contra el único instante que te podemos vivir tú y yo, el instante santo. En algunas corrientes filosóficas se le conoce como el instante santo. Y santo no porque sea sagrado de una manera religiosa. Creo que ya lo había comentado yo anteriormente en una de estas pláticas. La palabra santo la deslavamos. Y santo o sano quiere decir que tiene todas las características que le corresponden a su naturaleza. Cuando tú estás enferma o enfermo y te sanas, el acto de sanarte es que regresas a tu nivel de equilibrio. La ciencia le llama estado de homeostasis. Alcanzas tu nivel de equilibrio, lo que es natural en ti, la salud, te sanaste, ¿sí? Cuando se santifica algo, simplemente se llega a comprender en su verdadera naturaleza. Entonces, el instante santo no es otra cosa más que ese momento en el que tú recuerdas, querido amigo, lo que tú eres, quién eres. Y eso es maravilloso. Eso es bellísimo. Reflexiónalo conmigo por un instante. En vez de proyectarnos a una eternidad, porque bueno, entre paréntesis, somos inmortales. Estamos hechos de materia inmortal. No este cuerpo, sino lo que en realidad conforma este cuerpo, que es lo que se llama alma o espíritu. Pero eso ya será plática de otra ocasión. ¿Okay? Y para allá iremos. Lo que es importante comprender es que somos eternos. Pero el concepto que tenemos del tiempo, eso es lo que nos tiene en tanto conflicto. La física cuántica hoy en día habla de que el concepto del tiempo en realidad es algo ilusorio, es algo difícil de agarrar, de masticar, de tomar entre las manos. Que lo único que existe es un momento presente. Y que más allá de la materia, en lo que se conoce como el campo cuántico, no existe más que el momento presente. Entonces ya no tenemos el pasado, el presente y el futuro de una manera lineal, sino por decirlo así, esto se verticaliza y pasado, presente y futuro y todo está en un solo instante, en el instante santo, en este momento presente, en el aquí y en el ahora. Y yo te quiero invitar a que a través de la reflexión, de la introspección, de las pláticas que tú tengas con la gente que es importante en tu vida, tú te ubiques en ese instante santo, en este momento sagrado. Te quiero plantearte algunos puntos de reflexión que creo que pueden ser relevantes para ubicar tu atención en el instante santo, en este momento. Y la primera de las reflexiones que yo te quiero plantear, que abras, es hoy en día, el día de hoy, ¿cuál es tu propósito de vida? Es decir, ¿cuál es tu visión? Cuando yo hablo de visión me refiero a qué es lo que estás viendo de ti en este momento. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Cuál es tu para qué? No tu por qué, sino tu para qué. Hay un principio que dice, cuando existe un para qué, los cómo aparecen. En la medida que tú tengas claro los para qué de tu vida, la forma de llegar a ellos va a ser prácticamente automática.
Los cómo aparecen siempre que hay un para qué. Entonces tenemos que ser claros cuál es nuestra visión, nuestro propósito, nuestro sentido. Esa es la primera pregunta que te quisiera proponer que te hicieras. En el contexto de lo que son tus relaciones con el entorno, ¿cuáles son las relaciones más relevantes que tú tienes hoy en día en tu vida? Las relaciones en las que tú sientes apoyo, un apoyo mutuo, otros seres humanos, familia, amigos, colegas, lo que sea, pareja, padres, hijos, hermanos. ¿Qué otros seres son hoy en día relevantes en el contexto de tu vida actual, en tu aquí y tu ahora, para trabajar en ese propósito, en ese para qué? Identifica a esas personas. Y vamos a comprender algo. Vamos a comprender que muchas veces esas personas no necesariamente son tus amigos, pueden ser tus enemigos, porque mucha gente, en muchas ocasiones, la gente, las personas que nos llevan a retos, a confrontaciones, son nuestros mejores maestros. Son nuestros puntos de obscuridad para encontrar nuestras estrellas, regresar al aquí y a la hora. Y eso puede sonar paradójico, pero medita sobre eso, pondéralo, reflexiónalo y vas a ver que tiene un valor esta idea. Muchas veces esas personas clave en tu vida actual no son los que te acarician o te endulzan el momento, sino son los que te enseñan, los que te confrontan, los que te desafían, los que te retan, los que te decepcionan, los que te agreden. Y esto no quiere decir que caigas en una postura masoquista, quiere decir que caes en una postura reflexiva, observadora. Entonces hay que identificar en el contexto de tu para qué, cuáles son las personas que verdaderamente te están siendo útiles para que tú llegues a ese objetivo. Entrando en una siguiente reflexión, yo te invitaría a que identificaras cuál es tu relación con el concepto del tiempo, como ya te he hablado. Y en el concepto del tiempo, ahí vamos a comprender que hay algo muy interesante, muy interesante. Lo que llamamos hoy el estrés, que probablemente es la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI, el estrés, la tensión, ¿sí? ¿Cuál es tu relación con el concepto del tiempo? Porque la relación que tú tengas con el concepto del tiempo va a ser la relación que tú tienes con ese concepto del estrés. En la próxima semana, la próxima conferencia, yo te voy a hablar mucho de lo que es ese concepto del estrés y cómo se somatiza a nivel inmunológico. Vamos a hablar de lo que son las relaciones del cerebro, de la mente, con el sistema inmunológico, con las glándulas endócrinas, y cómo desarrollamos nuestra experiencia de salud o de enfermedad. Desde las enfermedades más simples, como son el dolor de cabeza, gastritis, cosas por el estilo, hasta probablemente inclusive enfermedades ya de mayor calibre, como las enfermedades neoplásicas o las enfermedades inmunodepresivas, en fin. Vamos a hablar sobre eso. Te invito a que nos acompañes la próxima semana. Entonces, ¿cuál es tu relación con el tiempo? Y responde eso, abre esa reflexión, porque eso te va a llevar a ir enfocando tu aquí y tu ahora. Siguiente punto, y hoy más que nunca, esta siguiente pregunta puede ser muy relevante. ¿Cuál es tu balance de vida? Entre lo que es perseguir ese para qué, probablemente, y te lo digo con todo respeto y cariño, probablemente en ocasiones de una manera neurótica y compulsiva. Trabajar, hacer dinero. Pero es como la abeja obrera. Permíteme ponerte esa analogía. En un panal, en una colmena, existen 3 tipos de abejas. La abeja reina, el zángano y la abeja obrera. Y se le llama particularmente obrera a ese tipo de abeja porque es la que sale de la colmena, se va a explorar a los jardines, a los campos de flores, donde hay néctar, donde hay polen, y lo va recolectando, y luego regresa a la colmena para decirle a las demás abejas obreras dónde descubrió. Entonces se la pasan trabajando, son las que construyen el panal, construyen la colmena, construyen todo. Y es curioso, porque ya que construyeron el panal, ya que construyeron todo eso, un día caen muertas.
y no disfrutaron las mieles de su trabajo. Esta es una forma de metaforizar lo que muchos seres humanos probablemente hacen. Trabajan, 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 pero nunca disfrutan las mieles de su trabajo, porque están proyectándose hacia el futuro. Dices, yo trabajo para mis últimos años en este mundo, pero ¿por qué tus últimos años? ¿Por qué? ¿Por qué no aquí y ahora? Y hay que tener un equilibrio para no cometer el error de lo que es el cuento de la cigarra y la hormiga. Lo entiendo perfectamente. Hay que trabajar, ¿sí? Pero también disfrutar las mieles de tu trabajo. Entonces, la relación que nosotros tenemos con el tiempo, con el futuro, es nuestra relación de estrés. Nuestra relación de estrés también está anclada, está afincada con nuestra percepción del pasado, la historia de tu vida. Y yo he comentado en otros foros que es curioso, porque algunos psicólogos, algunos neurólogos dicen, es curioso porque la mayoría de los seres humanos probablemente recordamos aproximadamente el 50% de nuestra historia. Lo demás es inventado. Tenemos muchos huecos, muchas lagunas, muchas zonas de amnesia, zonas oscuras, no recordamos. Si yo te pregunto, ¿qué hiciste cuando tenías 15 años de edad? Es que no lo recuerdo. O si yo te pregunto, ¿qué hiciste ayer a las 2 de la tarde? Tampoco lo recuerdas. Vivimos muchos huecos de atención y de conciencia. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo el momento presente, el aquí y el ahora. Observando. Aquí suceden muchas cosas en este momento. Entonces tu relación del tiempo y el estrés es importante también en tu relación de balance. Tu balance entre lo que es tu vida personal y lo que es tu vida, por decirlo así, profesional. Un balance entre tu espíritu y tu experiencia en este mundo. ¿Cómo lo estás viviendo hoy? Y respóndele de una manera honesta, asertiva, porque la respuesta que des es la correcta y ninguna es buena y ninguna es mala, simplemente es neutra y es así como es. Y finalmente, ¿cuál es tu sentido de prosperidad? Esa última pregunta va de la mano con lo que es tu primera pregunta, ¿cuál es tu visión, tu para qué? O dicho de una manera genérica, ¿cuál es tu experiencia de vida? ¿Cuál es el trabajo que vienes a realizar? Tu gran para qué. ¿Y cómo tú consideras que estás prosperando en el contexto de todas estas reflexiones o todas estas preguntas? Eso te va a llevar al instante santo. Te va a llevar al instante santo. Y es confrontar este instante santo en el que tú finalmente llegas a pragmatizar, a aterrizar en el aquí y en el ahora, lo que es importante en tu vida. Y haces esta conciencia a cabalidad, versus lo que es la dispersión de tu atención hacia el pasado o hacia el futuro, las cosas que no existen. Mucho de nuestro sentido de sufrimiento está anclado en eso, en ilusiones. Yo hablaba la semana pasada de espejismos. No existe en realidad. Y si se rompen esos espejos, la primera sensación es de vacío, porque ya estamos muy apegados, estamos identificados a ese sentido de identidad que es falso. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que detrás de eso hay una realidad. Hay una mirada más allá de la crisis. Todo es cuestión de que comprendamos y empecemos a renegociar con nosotros mismos, que tú empieces a renegociar con la forma en la que tú ves tu vida y que puedas replantear lo que es ese concepto de lo que es problema. Yo comentaba también en otra sesión que el problema simplemente es el espacio que existe entre un estado actual, ¿sí?, que tú consideras que vives, y un estado deseado. Ahora, seamos precisos y quirúrgicos en estos. Ese estado actual no se refiere al instante presente aquí y ahora. Ese estado actual muy probablemente es una proyección hacia tu pasado, alguna experiencia de tu pasado. Y en base a eso tú generas un estado deseado. Como tuve una experiencia desagradable con tal persona, ¿sí?, y tú piensas que estás hablando de algo presente, pero es algo que sucedió en el pasado. Esa persona ya pudo haber cambiado, pero tú no le das ni siquiera el beneficio de la duda, probablemente. Tú dices, tuve un problema con esta persona, yo ya no tengo confianza en esa persona. Estás proyectándote al futuro.
Y es ahí donde tienes un problema porque probablemente esa persona está en tu presente y dependes de esa persona o esa persona depende de ti, qué sé yo. Estoy inventando un ejemplo, si me lo permites. Pero lo que es importante es de que nos demos cuenta que esa es la forma en la que generamos problemas. Es el espacio que existe entre un estado actual y un estado deseado. Y de una manera conceptual, genérica, yo te invitaría a que te hicieras una pregunta. Cuando tú enfrentas, para efectos de poder ver la luz, el punto de luz que está enclavado en un océano de oscuridad, y pasar de la experiencia de desastre a la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Que tú puedas ver la estrella, hazte una pregunta reflexiva ante cualquier situación que estás viendo. Yo creo que esta es una de las preguntas más pragmáticas que yo aprendí hace muchos años atrás y me la hago constantemente cuando me encuentro frente a algún reto, ante un problema. ¿Qué no estoy viendo? Si tú tienes un problema con una persona, un pleito, un divorcio, una demanda, estás viviendo una pérdida, algo te está quitando el sueño, hazte una pregunta en un sentido de responsabilidad, es decir, de tu propia capacidad para decir, yo respondo por mí. Y respóndete más allá de jugar a la víctima y lamerte las heridas, decir, es que los otros me están haciendo y el otro me lastimó y el otro me decepcionó, lo que sea. Yo te invito, querido amigo, querida amiga, que te respondas algo. ¿Qué no estás viendo? Porque ahí es donde está la clave de todo. Ahí es donde está nuestro aprendizaje. Ahí está la estrella, oculta probablemente por una nube momentáneamente y no la alcanza a ver, y lo único que estás viendo es la oscuridad. Pero parte de esa premisa, parte de esa teoría, por allá de andar la estrella, no la estoy viendo. ¿Qué no estoy viendo? Algo estoy dejando de ver. Y cuando tú haces eso, cuando tú te planteas de una forma asertiva esta situación, las cosas cambian. Recuerda ese proverbio que dice, un problema sin solución es un problema mal planteado. Si no estás pudiendo resolver un problema, es porque no tienes claro ante tus propios ojos, en tu mirada, cuál es el problema. Y eso es lo que es sumamente importante que reflexionemos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y vas a empezar a establecer un vínculo de tu atención, de tu intelecto, con lo más profundo de tu inteligencia. Y vas a empezar a acceder a otras áreas de tu conciencia como ser humano que ahorita son inexploradas y que son los mayores recursos de tu sabiduría. Ahí están tus respuestas. Y en el momento que tú encuentres la respuesta, lección aprendida, el problema desaparece. No me lo creas, pruébalo por favor. No me lo creas a priori, pruébalo. Y tú y yo vamos a coincidir en la maravilla que es esto. Y vamos a coincidir en la bondad que existe en el mundo, porque vivimos en un universo noble, bondadoso. Y en eso se fundamenta la bondad de la vida, los aspectos de Dios, la confianza básica. La relación que tenemos con el mundo, la relación que tenemos con Dios, es el resultado, de alguna manera es la amalgama de la experiencia que tú tuviste en una primera instancia con mamá, posteriormente con papá, y después de eso es la experiencia que tú tuviste con toda la cultura que te rodea, hasta el día de hoy. La experiencia que tú tuviste con mamá y con papá cuando eras niña, cuando eras niño, fue la experiencia en ese momento que tenías de Dios, porque de alguna manera era tu concepto de Dios. Mamá te daba de comer, papá te protegía, te cuidaba, jugaba contigo. Y los primeros años de nuestra vida es nuestro concepto de Dios. Pero ya fue un concepto ya muy humano, porque como yo te comentaba anteriormente, nos olvidamos de eso. Entonces, ¿cómo podemos entrar en ese recuerdo? Yo te hablaba de que caímos en un olvido, en un estado de somnolencia, de sonambulismo, medios dormidos, medios despiertos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, integremos todas estas reflexiones, si me lo permites, y saquemos algunas conclusiones globales. A estas conclusiones se les conoce como las ideas divinas.
Entonces, por un lado tenemos la práctica que te estoy otorgando, si me lo permites, que te estoy dejando, de los aspectos de Dios, los 7 aspectos de Dios, las 3 virtudes o 3 características de Dios. Y por otro lado, comprender que lo que podemos hacer es internalizar todo esto en este instante santo, aquí y ahora, tú y yo, este momento, el único que existe, y es de ahí extrapolarlo hacia lo que es las grandes conclusiones para trascender. Y que tú puedas, a partir de ese momento, ya ver en retrospectiva todo el camino que has recorrido tu vida y tú digas, ha hecho sentido. Y veas las bendiciones que has tenido en todos los momentos, gratos y desagradables, desastrosos. Pero ahora ya entendemos la palabra desastre desde otro ángulo, tú y yo. La entendemos de una forma propositiva, maravillosa. Ya no es atemorizante decir, esto es un desastre. Yo diría, esto es una oportunidad. Es una oportunidad de aprender algo. Maravilloso que tengamos la experiencia del desastre. Entonces te quiero compartir, ante esos 3 experiencias de lo que son el olvido, por otro lado lo que es el apego, y por otro lado lo que es el temor, que son las 3 tipos de experiencias en las que sucumbimos los seres humanos y estamos viviendo constantemente eso. Porque te has olvidado cómo eres, de qué eres. Eres polvo de estrellas. Eres una esencia divina. Y tal vez nos cueste trabajo comprender esto de ciertas personas. Dices, bueno, esta persona probablemente tenga ese polvo de estrellas bastante escondidito, ¿no? Todos somos parte del todo. Y nada se escapa al orden del universo. Nada, nada se escapa a la ley. Nada se escapa a este equilibrio perfecto, maravilloso, que se llama universo, realidad. Ante el olvido, ante la experiencia de ese olvido, existen 3 ideas que yo quiero ponerte en tus manos para que tú te las lleves y medites sobre ellas. La primera de ellas es la verdad. Como ya te comenté, esta idea, vivir y gravitar en esta idea es comprender la verdad, que este universo no tiene ese concepto de falsedad. Dios es y el ser es. Y en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a esa luz, en esa zarza ardiente, ¿quién he de decir que es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Esa luz le dice, yo soy el que soy. Es la verdad, es el ser. Vivimos en un universo verdadero, en lo que lo único que impera es la verdad. La mentira no existe. La mentira es una mala interpretación y es una ilusión. Eso es ilusorio. Medítalo, por favor. El primer aspecto para recordar es empezar a sentir la verdad, tocar todo lo que está a nuestro alrededor. Algunas escuelas de pensamiento le llaman materia, energía, espacio-tiempo, entrar en contacto con todo lo que está alrededor tuyo y darte cuenta, vivimos en un universo verdadero. Por otro lado, otro aspecto sumamente importante de lo que yo he venido comentando es lo que se conoce como el amor. Existen 3 tipos de amor, yo comentaba en alguna ocasión anterior. Eros, ágape y filia. Eros es el amor de pareja, el amor interpersonal, el dios Eros, la relación de la pasión a través de la cual sublimamos nuestro sentido de realización, nuestra plenitud, nos complementamos unos a otros. Eros. Por otro lado, filia, el amor fraternal, el amor de amigos, el amor de familia. Todos los seres que vamos caminando juntos. Este es un espacio filial, es un espacio fraternal, si tú me lo permites. Así lo quiero enunciar para ti y para mí, espero que estemos de acuerdo. Es un espacio filial de amigos, porque estamos caminando juntos en reflexiones. Y ese es el amor filial. Y finalmente el amor ágape es el amor divino, a lo más supremo de tu vida. Y al final de cuentas, estos 3 aspectos de amor conforman tu experiencia, la experiencia que tú tienes, que se llama vida, en este espacio, en este tiempo, en este aquí, en este ahora.
concepto de amor. Y finalmente, para recordar, pues reflexionar que existe en este universo un concepto que se llama perfección. Todo es perfecto. Perfecto viene del latín perifacere, peri alrededor, facere, hacer, que tiene todo. Algo que es perfecto simplemente es porque tiene todo lo que le corresponde a su naturaleza. Es también perfecto y santo o sano, prácticamente en este contexto particular, son sinónimos. Entonces, tal vez podemos reflexionar que este es un universo perfecto. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Dios es amor, verdad, inteligencia, alma, espíritu, principio. Es todo eso, es vida. Es un universo perfecto y que las cosas son tal y como tienen que ser. Y probablemente es uno de los introyectos más poderosos que podemos desarrollar en este momento, aquí ahora, tú y yo. Comprender que, no obstante que hay muchas cosas que no podamos comprender en el contexto de lo que está sucediendo en nuestro entorno, y que no solamente no podamos comprender, nos resistamos a aceptar, probablemente podríamos vivir con mayor liviandad y fluidez si comprendiéramos que hay una perfección y que hay un orden que trasciende a mi intelecto, a mi inteligencia, a mi comprensión. Es por alguna razón. Pero esto no es una fe neurótica o caer en cierta apatía o pereza espiritual, no, por algo es, y ya suelta los remos de tu barco. No, es confianza básica, es confiar que todo tiene un sentido. Y probablemente tú y yo estaremos de acuerdo, si tú haces una retrospección a los grandes acontecimientos de tu vida, tú eres la persona que hoy eres gracias a todo eso que viviste. Y probablemente en el momento en que lo viviste no te gustó, lo sufriste inclusive, fue un problema, pero hoy eres mejor persona, gracias a todo eso. Y probablemente puedes interpolar esta misma reflexión a lo que estás viviendo hoy, bueno y malo, positivo y negativo, agradable y desagradable, bello y desastroso. Y decir, hay una perfección en esto, y confío y descanso. Porque como yo te decía, esa confianza básica está internalizada en tus huesos. No la razonas, lo sientes. Y eso no quiere decir que no tengas retos ya. No quiere decir que la lluvia no te moje. Vas a sentir frío, pero vas a tener esa confianza que te va a ayudar a trascender, porque esa confianza emana del instante santo, y emana de tu silencio interior, del único momento que existe, aquí y ahora. Confía en que hay una perfección. Ante el apego, que es el otro gran sufrimiento, existen tres ideas que te quiero compartir. La primera de ellas es la voluntad. Que existe un orden, que existe una voluntad, que existe un propósito, que existe un para qué en todo. Es más de lo que te he estado hablando, es más de lo mismo. Que esa voluntad lo puedes llamar los procesos de la vida. Yo hablaba en la sesión, en la conferencia de las danzas de la máscara, lo que se llama el enneagrama de procesos, y hablaba de los procesos de la vida. Todo tiene un orden, un proceso. Hay una voluntad y tiene un para qué. Hay un invierno, hay una primavera, hay una mañana, hay un amanecer, hay un anochecer. Todo tiene un sentido. Y los árboles pierden todas sus hojas y luego vuelven a reverdecer. Y todos son ciclos. Hay una voluntad. Y me puedo abandonar a esa voluntad. No es necesario que me sienta desvalido, que estoy a la merced de la voluntad neurótica de los demás o del mundo. Todo tiene un para qué. Y es menester que tú y yo lo indaguemos, o por lo pronto que confiemos. La siguiente idea entre lo que es ese sentido de apego, porque nos aferramos a las cosas, porque tenemos ese apego, y ese apego nos da un sentido a nuestra
realidad, porque tal vez sentimos esa desolación y si no me apego, algo puede suceder. Es la experiencia de la esperanza. La esperanza, sabemos, es una de las grandes virtudes del ser humano, la esperanza, no la expectativa. Ojo, no son sinónimos expectativa de esperanza. No es lo mismo que tú digas, bueno, yo tengo la expectativa de que todo va a estar bien, porque esa es una proyección de tu mente hacia el futuro, de lo cual ya hablé ampliamente diciendo, el futuro no existe. Entonces, cuando tú fincas tu bienestar en una expectativa, tú te estás proyectando hacia el abismo, hacia lo que no existe. El futuro no existe, solo existe este momento. La esperanza, por lo contrario, vive en este momento. Y la esperanza está íntimamente hermanada con la confianza, con la fe, que es otra de las virtudes que te voy a hablar ahorita. La confianza y la fe y la esperanza. Por eso son dos de las virtudes de las tres, fe, esperanza y caridad. Las virtudes que les llaman teologales. La esperanza. Tú no tienes expectativa que mañana va a salir el sol. Tú vives esa confianza plena y tienes la esperanza. Tú sabes, yo espero. Yo espero con plenitud y con certidumbre absoluta de que las cosas tienen un sentido, tienen un propósito, tienen un para qué, y vamos alambrando esa filigrana tan fina de ideas, de reflexiones, de todo lo que te he estado hablando esta noche, para que finalmente tú concluyas en ese sentido de gratitud que deviene después de la experiencia de la esperanza. Y finalmente, en este contexto de lo que es soltar los apegos, vivir la experiencia de comprender que todos originamos del mismo punto, que hay un origen pleno, hay un origen divino, que todos estamos hechos de la misma materia, árboles, estrellas, seres humanos, animales, plantas, minerales, piedras, todo el universo está autocontenido en todo. Es el universo autocontenido, o es el todo del que hablaban los místicos egipcios. Todos devenimos del mismo origen. Y por consiguiente tenemos esas mismas características de las que te he hablado. Ante el temor, que es el otro gran origen del sufrimiento humano, o fuente del sufrimiento humano según el budismo, tenemos tres ideas. La primera de ellas es la sabiduría. Ya te hablé de eso. Dios es omnisciente, hay una sabiduría, hay un orden, hay una inteligencia, hay leyes, hay matemática, hay principios, hay conciencia. Y uno de los grandes sentidos, a mi juicio, de que tú y yo estemos en este mundo es adquirir la sabiduría, adquirir la experiencia de la conciencia. Y en base a eso, vivir la experiencia de la fe, la confianza básica. Vuelvo a citar un pasaje de uno de los libros de la Biblia judeocristiana, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 1 a 3 dice, es pues la fe, la convicción de lo que se espera y no se ve. Por la fe fue creado el universo, de tal manera que lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Eso es la fe, es una convicción, es una certidumbre, es la confianza básica. Y finalmente, para culminar en la última idea, es lo que se conoce como el plan. Un libro muy interesante que se llama Un curso de milagros. Habla en una parte dice, si quieres hacer sonreír a Dios, platícale tus planes de felicidad. Porque mientras que tu intelecto, tu ego, personalidad, planea una o dos estrategias o planes para lo que tú consideras tu sentido de felicidad, la vida tiene otros planes para ti. Hay un plan cósmico, hay un orden, hay una inteligencia, hay procesos. Y en todos esos procesos, en todo ese orden, tú formas parte, una parte vital.
Una vez escuché una reflexión que me encantó. Alguien una vez dijo, si tú no existieras, este universo estaría incompleto. No es fortuito que tú estés aquí. Hay un sentido. Y tú haces la diferencia. Nadie, nadie puede hacer en toda la humanidad lo que tú haces. Tú tienes un trabajo, tú tienes una misión, tú tienes un propósito, un sentido de vida. Y es interesante que tú puedas descubrir ese propósito, ese para qué. Estos son los 9 aspectos de este diamante que se conoce como la sabiduría de Dios, el diamante. 9 diferentes facetas de una sola verdad, 9 diferentes ideas, 7 aspectos, 3 principios. Son diferentes formas de verlo lo mismo, pero todo eso lo vamos a comprender tú y yo en un solo momento, en el instante santo. Y eso es el fin de la eternidad, porque solamente existe una aquí y solamente existe una hora. Hasta aquí llego por esta ocasión. Como siempre, te doy las gracias por la atención que prestas a estas reflexiones. La próxima semana vamos a continuar con nuestras reflexiones, pero ahora desde un enfoque probablemente más pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Ya nos vamos a ir a la parte más racional, analítica, científica, ya no tan reflexiva. Vamos a seguir en el espacio, en el dominio de las ideas filosóficas, espirituales, místicas, por supuesto, pero ahora las vamos a llevar a traducir a nuestra cotidianeidad. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Cambiando nuestra mirada. La próxima semana, el miércoles 3 de noviembre a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, voy a compartirte una conferencia que se llama La mirada más allá de la crisis, comprendiendo que la palabra crisis tiene 2 conceptos. Por un lado, lo que es el peligro y por otro lado, la capacidad que podemos tener de tomar una decisión ante un punto crucial. Entonces voy a estar hablando de eso, voy a estar hablando de lo que es psiconeuroinmunología, una nueva ciencia del siglo XXI y que integra todo esto. Integra misticismo, espiritualidad, psicología, neurología, fisiología y cómo podemos prevenirnos de enfermedades, cómo podemos cambiar la naturaleza de nuestra vida, cómo podemos manifestarnos de otra forma, cómo podemos optimizar o cambiar la calidad de nuestras relaciones con el mundo, con la gente, las relaciones que tenemos con la vida. Cómo podemos devenir más felices, más plenos y cómo podemos retomar nuestro trabajo en conciencia. También te quiero anunciar que seguimos trabajando en AETER y tenemos, aparte de estas 8 conferencias que conforman el ciclo de El viento de los cantos dorados, como ha sido anunciado, pues el trabajo sigue siendo muy, muy fructífero y ya salió una nueva iniciativa, una nueva experiencia que queremos compartir con ustedes que se conoce La flecha en el blanco, el arte de la expresión o la manifestación consciente. A través de Mushin, la no mente, a través de la experiencia del instante santo, cómo podemos llegar a manifestar la flecha en el blanco. Te voy a seguir platicando de ello en las próximas sesiones y vamos a estar hablando de muchos temas porque a través de vivir el instante santo podemos trascender y devenir diferentes, no sobrevivir. Ya no sobrevivamos. No se trata de vivir compulsivamente en la supervivencia. Vamos a trascender, ya lo estamos haciendo. Gracias. Gracias por este espacio como de costumbre.